Bueno, vamos a hablar sobre un libro sobre el cual quería hablar desde hace un tiempo atrás y ahora se me presenta la oportunidad. Se trata de una antología bastante sustanciosa llamada Rasgos Comunes, Antología de la Poesía Venezolana del siglo XX, que ha sido publicado en el año 2019 por la editorial Pretextos de España y que tiene como sus principales editores y antólogos a Antonio López Ortega, Gina Saraceni y Miguel Gómez. Como podrán ver, es un libro bastante sustancioso. Tiene aproximadamente unas 1200 páginas y tiene la particularidad de incluir autores del siglo XX, pero aproximadamente unos 87 escritores que van desde principios del siglo XX, como 1906, hasta escritores que nacieron en la generación del 70 por allí, 1970, 1971, y que muchos de ellos están vivos y siguen produciendo de manera muy activa en el plano tanto nacional como internacional. Miguel Gómez y Gina Saraceni tienen en común el hecho de ser catedráticos. Miguel Gómez de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y Gina Saraceni en la Universidad Javeriana de Colombia. Sin embargo, los tres tienen en común también que son autores, son escritores. Narrador Antonio López Ortega, también editor, y Saraceni es poeta, sin mencionar que Miguel Gómez es cuentista y narrador también. Así que son personas que por una parte tienen una sensibilidad artística muy acentuada, pero también tienen una formación académica que les permite, digamos, delimitar objetos y materiales literarios de cara a lo que podría ser el siglo XX, ¿no? Me parece que es una muestra muy interesante de lo que se está produciendo sobre Venezuela internacionalmente y eso le da a al libro que tenemos acá una capacidad de difundirse y de llegarle a la comunidad venezolana que está en la diáspora o dentro del país mucho más fácil. Digo esto porque si bien es cierto que es una antología que se ve muy bien hecha, que tiene unos criterios bastante rigurosos de selección, ya en el pasado ha habido por lo menos dos grandes antologías que buscaron abarcar todo el siglo XX venezolano en materia lírica. El primero, que se hizo alrededor del año 2000-2001, fue la antología hecha por el crítico Julio E. Miranda, llamada Antología Histórica de la Poesía Venezolana, que fue publicada por la Universidad de Puerto Rico y que es uno de los estudios más profundos y rigurosos que he visto en materia antológica. De hecho, es un libro que tiene como unas 700, 800 páginas también, pero nada más el estudio introductorio de Miranda trae como 100, 120 páginas y hace toda una categorización muy interesante de los movimientos, sobre todo en el plano estético. Ahora, lo interesante es que a diferencia de esta antología, Miranda solamente escoge autores que nacieron hasta el año de 1940, 1947, 1948. No llega a escoger autores de los 50, mientras que, como dije aquí, estos autores que están seleccionados, los más recientes llegan a la década, nacieron en la década de los 70. Entonces eso habla de una reactualización muy interesante de los posibles representantes de ese siglo en Venezuela. La segunda antología que se hizo antes de que llegara esta se publicó en Venezuela por el escritor Rafael Arraiz Luca, quien en dos volúmenes publicó la antología de la poesía venezolana, que de alguna manera busca más bien sistematizar para el lector promedio los autores que él considera mucho más representativos en ese sentido. Entonces, ¿qué podría decir que tienen desde el punto de vista de edición este trabajo? El primero es que es un trabajo de alguna manera colegiado. Es el producto de investigadores que de diversas partes del mundo están reflexionando sobre un problema estético específico como sería la poesía venezolana del siglo XX, a diferencia de estos trabajos que podrían ser más en solitario y si bien tienen grandes aportes y tienen grandes méritos por haberlo hecho solo, también pueden representar grandes problemas por
digamos, por el sesgo personal que uno inevitablemente tiene al momento de seleccionar un texto. Escogerlo por parte de tres personas ayuda a generar cierto contexto que le da un carácter mucho más riguroso, a mi juicio, este tipo de selección. También me gustaría señalar el hecho de que hay una actualización, a diferencia de muchos de estas antologías anteriores, donde podemos encontrar autores que se repiten, incluso en antologías parciales. Muchos de los autores que vemos antes de la llegada de este libro están presentes, por ejemplo, en la antología de la poesía moderna venezolana de Otto de Sola en los años 40, o incluso ciertos autores que podría tratar eventualmente más del siglo XX, autores como Gina Saraceni en Obra en el año 2008, o en el año 1991 Javier Lasarte con 40 poetas se balancean. Me parece que esto reactualiza y de alguna manera incorpora nuevo material que nos permite incluso estudiar cómo ha sido categorizado e incorporado dentro de, digámoslo así, el canon poético nacional a ciertos exponentes venezolanos. Y eso ya es de por sí algo loable en el ámbito de la edición poética. Pero es que también hay otros elementos muy interesantes que me gustaría señalar en este libro. Los criterios que tuvieron estos autores fueron varios, pero hay algunos que me gustaría destacar, ¿no? Lo primero es que buscan de alguna manera hacer un retrato de cuáles serían, como dice el título, los rasgos comunes de esta poesía. De manera que no están pensando, como lo podía hacer en su momento Julio de Miranda, en cómo vamos a dividir la historia literaria del siglo XX en el ámbito poético por corrientes estéticas, que es algo que suele hacer mucho, por ejemplo, Miranda, o solamente a través de nombres consagrados muy famosos que han tenido algún tipo de notoriedad en la cultura venezolana, que suele ocurrir, por ejemplo, en la antología de Rafael Arres Luca, sino que también quieren incluir autores que sus poéticas, sin a veces darse cuenta, a veces sin tener una conversación entre poemario y poemario a través de intertextualidades, cómo se repiten ciertos elementos a nivel estético, a nivel ideológico, a nivel de imaginarios, que permiten hacernos comprender que la poesía venezolana no solamente es una producción lingüística que tiene, digámoslo así, un anclaje geográfico e histórico, sino que también, sin quererlo y a veces sin saberlo, establecen vasos comunicantes en donde repiten ciertos tropos, en donde se repiten ciertos lenguajes, en donde se repiten ciertos problemas poéticos que por su recurrencia podemos decir que también constituyen parte de lo que sería la poesía venezolana. De manera que la poesía venezolana no solamente sería una poesía escrita en Venezuela por escritores venezolanos, sino que también estaría reflejando algún tipo de inquietud o de reflexión que siempre se termina de alguna manera em, recurriendo, indistintamente de lo que podríamos estar imaginando, ¿no? Entonces, ese sería el primer elemento, que van a buscar rasgos comunes y en ese sentido vamos a ver que explican cuáles serían algunas de las características del siglo XX a raíz de cómo estos escritores se están produciendo. Y en ese sentido quisiera explicarles o leerles algunas de los rasgos que ellos están señalando de esta poesía contemporánea. El primer elemento que me gustaría señalar de esta antología es que ellos dicen que a su entender, para entender los rasgos de la poesía venezolana del siglo XX en contraposición con otros siglos, es lo siguiente, dice el texto en la página 10, ¿no? La, la explicación para el asombro que se tiene ante la poesía venezolana no podemos buscarlo en la ausencia de antecedentes de una sociedad literaria robustas, sino que han de explorarse otras causas, acaso estrictamente sociales o materiales. Entre ellas
priman, estamos hablando del asombro por la escasa difusión que hubo internacionalmente en Venezuela, sobre todo en el siglo XIX. No olvidemos que esta idea de Venezuela como una tierra de poetas y sobre todo como una tierra de buenos poetas que merecen ser conocidos internacionalmente es un fenómeno que se acentúa en el siglo XXI con la diáspora venezolana, pero que también de alguna manera ya comienza a construirse con fuerza dentro del circuito literario venezolano en el siglo XX. Entonces, se construye en el XX, pero con la diáspora termina como difundiéndose esta idea de, bueno, es una tierra de poetas que de alguna manera es asombroso que no la hayamos podido conocer antes, ¿no? Es como un secreto muy bien guardado. Y reflexionando sobre este tema de por qué esto ha pasado así, una de las razones que da, dice, es la relativa escasez de intelectuales venezolanos radicados en el exterior que hayan actuado durante la segunda mitad del siglo XX como puentes para la producción poética de su país y la inconstancia de la industria editorial local, que pese a momentos de cierto brillo, no ha logrado hasta hoy la inserción eficaz en los mercados internacionales del libro. Y entonces aquí ya encontramos algunas de las razones que son de alguna manera claves para entender por qué ahora estaríamos viendo una mayor visibilidad de la poesía venezolana y hasta cierto punto cierto interés por parte de lectores internacionales. La presencia de una diáspora intelectual en otros circuitos que no eran los de Venezuela ha permitido establecer conexiones y estimular y de alguna manera funcionar como embajadores culturales sin quererlo de lo que se ha producido en ese periodo y ha producido esta suerte de interés y conocimiento que ha llevado, entre otras cosas, a publicar textos como esto en lugares que no era habitual publicar la literatura venezolana como era España. Ahora es mucho más común. Y obviamente el hecho de que la industria editorial no haya tenido una capacidad de incorporarse a un mercado internacional y circular esos productos, como si puede estar ocurriendo actualmente en algunas editoriales que han intentado hacer eso. Pienso aquí rápidamente en editoriales como Punto Cero, que son editoriales venezolanas, es una editorial venezolana, pero que de alguna manera ha logrado incorporarse a otros escenarios e incluso internacionalizarse a través de Amazon u otras cosas por el estilo, ¿no? Otra de las razones que explican aquí para entender la poesía contemporánea venezolana es la siguiente. Dice en la página 14, muchas manifestaciones artísticas de hoy, además de esbozar una índole crítica, funcionan como auténticos archivos de una violencia instalada en todos los aspectos de una fracasada modernidad. Tal crítica se plasma sea en clave política, con variantes de la militancia y el compromiso, sea en clave literaria, las escaramuzas de los ismos o los grupos en torno a cómo reformular el pasado o romper con él. Y más adelante en la página 15 dice, la poesía ha retratado, con oblicuidad o no, el tenso enfrentamiento de poderes en el entorno humano. La iniciativa equivale a una búsqueda ética que sobrepasa el gregarismo formulista sin abandonar las exploraciones estéticas. De manera que una de las características que estarían viendo los editores de la poesía venezolana es que ante un proceso crítico a nivel político que se asumía, como sería el chavismo, como la representación de cierta modernidad que iba a traer pues todos estos ideales de bienestar y de justicia en la nación y que fracasan, de alguna manera la poesía venezolana está reflejando esa crisis desde el siglo XX. Y una de las formas en que lo vamos a ver es a través de una oblicuidad, es decir, no siempre va a ser tan directo en las representaciones poéticas al tratar el problema de las tensiones con el poder o con ciertas fuerzas sociales que serían retrógradas sobre digamos, los elementos de la modernidad en Occidente, ¿no? Otro elemento que ellos ven interesante para hablar de la poesía del siglo XX es que
cito, si miramos desde esta perspectiva el caso de la poesía venezolana del siglo XX, ¿no? Están hablando de cómo es productor de cuerpos que son diferentes en comparación con otros discursos dominantes dentro de la sociedad occidental. Dice que se puede destacar que uno de los rasgos dominantes de la literatura venezolana sería la voluntad de hacer visibles cuerpos que en el siglo anterior, estaríamos hablando del siglo XIX, no habían tenido existencia poética o no habían podido hablar desde su deseo y diferencia respecto del patriarcalismo y la heterosexualidad normativa. Y aquí obviamente están aludiendo a ciertos autores que desde el principio del siglo XX, pienso en el caso de María Calcaño, pero después en cierta poesía como la de Luis Pérez Oramas o las que veríamos de manera más reciente como Alejandro Castro, pues empiezan a manifestar formas de vivir la sexualidad de manera diferente, ¿no? El tema de la homosexualidad, el tema del erotismo femenino altamente lujurioso, hecho desde una voz que sería femenina y cómo esos patrones rompen con los modelos decimonónicos que no permitían o no consideraban propios de la literatura semejantes manifestaciones. Eso es un elemento que se va a ir acentuando con la llegada del siglo XX y que en el siglo XXI ya prácticamente es algo que forma parte de las tantas poéticas que podemos encontrar en la poesía venezolana, ¿no? Entonces, en ese sentido, más adelante van a explicar que es importante destacar cómo la poesía de esta centuria registra ciudadanías incómodas para el poder de turno, que usan la letra para intervenir la ley y proponer estéticas fundadas en la rebelión, la radicalidad y la ilegalidad. La poesía, dice más adelante, se convierte en testimonio y denuncia de los males físicos o mentales que la sociedad causa en el sujeto. Sin embargo, como habían dicho anteriormente, todas estas tensiones, lejos de caer en una especie de panfletarismo, están hechos de una manera estética tal que estos elementos siempre se tratan como de manera solapada, de manera implícita, bajo el principio muy moderno que se va a acentuar en el siglo XX de la sugerencia estética. Ese concepto que habían dicho, no sé si lo había dicho Mallarmé, creo que era Mallarmé, de que la poesía no decía, sino que la poesía sugería y que esa era la función de la poesía moderna. Algo de esto está implícito en esta mirada que dicen los antólogos al exponer estos textos que estamos viendo acá, textos que de alguna manera, por muy estéticos que sean, si los miramos con detenimiento, van a haber palabras, van a haber giros, van a haber enunciaciones de ciertos sujetos que no estarían en consonancia con lo que se espera desde las instancias públicas o del poder o desde otras que no son propiamente las literarias, ¿no? Y obviamente al tratarse de un proceso en donde la ciudad se convierte en una, como en el gran eje donde opera la literatura y donde los grandes escritores van a producir sus obras, la ciudad es un elemento muy importante para la poesía del siglo XX en contraste con lo que veríamos en el siglo XIX y esto es algo hasta sociológicamente inevitable, ¿no? Y por eso ellos dicen en la página 21 que la ciudad como entorno enajenante, la ciudad como extravío, la ciudad como polo antagónico de la condición humana, sería uno de los rasgos que vamos a ver en estas poesías del siglo XX, que reflexiona un poco concatenando lo que hemos visto anteriormente sobre los fracasos o las inconsistencias que el proyecto de modernidad que se llevó a cabo o se está llevando a cabo en Venezuela ha traído para sus ciudadanos, ¿no? El referente se va a explayar en los años 60. Piénsense en la abigarrada violencia cultivada por los poetas, narradores y artistas plásticos que integraron el techo de la ballena. Se oculta bajo un cierto textualismo en los 70,
pero vuelve a sus fueros en los 80 con grupos como Tráfico y Guaire. De manera que esto es una constante a lo largo de unos 30 a 40 años como mínimo a lo largo del siglo XX, lo que implicaría pues que casi un 50% de la historia literaria venezolana está atravesada por este problema de la ciudad y de cómo la ciudad afecta y modifica los sujetos que están viviendo allí. ¿Ok? Otro elemento que vale la pena es la reflexión que hacen sobre la poesía, sobre todo en la época de los 80, en donde dicen, y aquí estoy citando la página 22, que más allá de vertientes que no pueden verse como accidentales, sino como complementarias, a partir de los años 80 el referente país resurge y con él la impronta urbana movilizando las preocupaciones. Esto lo dicen porque básicamente en la década de los 70, al haber esta suerte de textualismo en la producción literaria nacional, uno de los elementos que va a ocurrir es que se van a borrar muchos elementos locales, se va a volver una poesía muy experimental, en muchos casos muy hermética, prácticamente muy breve, y esto pues se va a recuperar eventualmente manteniendo esta tradición de pensar la ciudad que ha tenido durante todo el siglo XX. Ahora bien, cuando está pensando en el problema del poeta, cómo el poeta y el lenguaje en este momento cambian, dice lo siguiente, dice más adelante en la página 24, que el poeta interviene el lenguaje como sistema arbitrario de clasificación y control de sentido, proponiendo una lógica basada en el azar, la experimentación, la disonancia, la imaginación, la contaminación y la traducción, que desestabiliza la repartición de la realidad en reinos, especies, saberes y léxicos. De este modo, la poesía se vuelve una lengua primigenia que actúa en contra de la lengua mayor y busca construir, a partir de esa ruptura, nuevos conceptos, conexiones, significados capaces de expresar la realidad de ese modo. Esto, dicho de manera muy breve, trae ideas muy complejas que requerirían un desarrollo mucho más agudo en un video, pero básicamente lo que aquí se está reflejando es que para estos autores, los escritores del siglo XX empiezan de alguna manera a utilizar el lenguaje que técnicamente era el lenguaje público de todos, el lenguaje que se manifestaba a través de una retórica que expresaba una belleza que estaba refrendada por el espacio público y que los espectadores de alguna manera también recibían sin chistar, sin ningún tipo de cuestionamiento. Aquí el poeta ahora va a utilizar el lenguaje que utilizan todos, va a romper con esa retórica que permitía elaborar, por ejemplo, tropos conocidos por todo el mundo y ahora le va a dar una utilidad más bien privada. Y eso lo que va a implicar es que ahora el poeta utiliza el lenguaje como un laboratorio para experimentar estéticamente y elaborar él mismo códigos personales con los cuales construir estos mundos ficticios. Y a partir de ahí es cuando vamos a ver que a diferencia del siglo XIX, donde tenemos autores como Andrés Bello, que a través de una retórica neoclásica elabora un gran relato de lo que implicaría ser América y Venezuela dentro de ese gran marco, ahora los autores buscan más bien producir, digámoslo así, mensajes estéticos o poéticas que de alguna manera rompen con ese código nacional que se tenía del arte y ahora es una obra que empiezan a sugerir, que empieza a experimentar, que empieza a romper con la tradición y vamos a encontrar tantas poéticas y tantos lenguajes particulares como poetas vayamos encontrando a lo largo de la historia literaria. Esto es algo que no necesariamente fue así y sin duda no lo fue en lo que sería el siglo XIX, donde tenemos unos códigos muy establecidos de lo que implica hacer poesía y cómo esa poesía expresa, representa parte del mundo en el que el poeta está inmerso. Y esto es algo que de alguna manera seguimos viendo hoy en día.
vamos a ver a veces dos autores cuyas poéticas son tan distintas y las formas o el sentido que le dan a ciertas palabras son tan distintas que realmente costaría en principio decir qué están diciendo o hasta qué punto estos autores son poetas venezolanos. Pero después viene esto que han dicho de cómo hay una suerte de vasos comunicantes, ciertos rasgos que se repiten y que permiten encontrar ciertas áreas en común, ciertas poéticas en común, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que un último elemento, además de esta innovación, de esta ruptura con el lenguaje tradicional que se había mantenido durante buena parte del siglo, sin duda XIX y parte del XX, vamos a encontrar que también la poesía venezolana va a incorporar lo cotidiano y lo conversacional en sus múltiples tonos. Y aquí vamos a encontrar las características de la famosa antipoesía, de Juan Calzadilla, Víctor Valera Mora, aunque sabemos ya que anteriormente en Hispanoamérica esto también se había elaborado. En todo caso, vamos a ver cómo la poesía venezolana empieza a desarrollar, según estos autores, una serie de criterios desde los cuales nosotros o los escritores del siglo XXI tienen una línea de continuidad. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros vemos cada uno de los autores que están aquí en esta obra, nos hablan biográficamente sobre él, pero también nos dicen cuáles son los aportes en estas áreas que están elaborando estos autores con relación al quiebre del lenguaje, con relación al problema del hombre o del sujeto que se enuncia con el lenguaje. Todos estos elementos me parece que hacen de esta antología un texto muy diferente de lo que habíamos visto anteriormente y que de alguna manera nos permite repensar cómo lo que se ha dicho sobre el proceso literario en Venezuela, un proceso donde si bien ha habido corrientes literarias, también vamos a encontrar problemas específicos que de alguna u otra manera siguen teniendo vigencia en nuestra experiencia actual, sobre todo porque seguimos viviendo en un contexto histórico en donde la modernidad está siendo presente, en donde sigue teniendo sus altibajos y de alguna manera la poesía que se pueda estar produciendo en el siglo XXI va a seguir extendiendo esos rasgos comunes que de alguna manera los autores ven que se comienzan a gestar en el siglo XX.